Durante los próximos minutos aquí en Buenos Días Canarias vamos a hablar de la menopausia, un proceso fisiológico que marca el fin de los ciclos menstruales de la mujer. Se diagnostica 12 meses después del último periodo. La menopausia es el momento en la vida de una mujer en el que termina su menstruación, los folículos de los ovarios dejan de producir estrógenos y progesterona y el periodo comienza así a desaparecer progresivamente. Suele aparecer entre los 45 y los 55 años y genera cambios emocionales y físicos como sofocos, insomnio, aumento de peso, entre otros. Cambios que pueden aparecer incluso unos años antes de la llegada de la menopausia. Los síntomas varían según la persona y se pueden prolongar durante años, aunque por ejemplo los golpes de calor son muy frecuentes. Una etapa que cada mujer vive de una forma distinta. Eliminar los tabús de este proceso y normalizarlo siempre de la mano de profesionales puede ayudarnos a vivirla como una experiencia especial y enriquecedora. Bueno, pues una etapa más de la vida de la mujer, que no hay que tomársela como una carga o como una molestia. Seguro que de esta etapa hay muchos aspectos positivos que podemos aprender. Nos acompaña esta mañana Lucila Baeta, que es ginecóloga del Hospital Universitario Hospitalet Bellvís. Doctora Baeta, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Estíbaliz? Buenos días. Bueno, estamos hablando de una etapa de la vida de la mujer, de la menopausia, que quizás se relacionaba antiguamente con la vejez, ¿no? Y sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy el concepto es distinto, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que también antiguamente la menopausia venía realmente en una etapa que era vejez, la expectativa de vida ha cambiado, la medicina ha hecho que también nuestra expectativa de vida se alargue y el rol de la mujer en la sociedad también ha cambiado muchísimo. Entonces eso hace que ahora, a día de hoy, la menopausia se vea con otros ojos. La menopausia es una etapa más de la vida por la que todos vamos a pasar y tenemos que verla así, de forma natural. Lo que sí es cierto es que tenemos que prepararnos para esa etapa. Muchos llegan a esa etapa sin tener idea de lo que se tiene que hacer o de los pasos previos que se tenían que haber hecho para no pasar por todos esos síntomas. Si bien es cierto que no todos los pacientes pasan por esos síntomas, bueno, pacientes, en realidad pacientes no mujeres, porque no es una enfermedad la menopausia, sino una etapa de la vida. No todas las mujeres pasan por los mismos síntomas, pero hay mujeres que realmente lo llevan mal en esta etapa, entonces es importante estar preparadas. Pero cuando dicen lo llevan mal en esta etapa, ¿es por esos síntomas que trae consigo la menopausia o también por un tema más mental y psicológico? Ambas cosas. La parte mental y psicológica viene asociada al hecho de que todavía no hemos quitado de la cabeza eso, lo que tú decías, que está asociado a la vejez, de que si llega la menopausia pues dejo de ser mujer, porque la gente, sobre todo las personas mayores, asocian la falta de la menstruación a ser menos mujer y todavía eso es un estigma social. Luego también el hecho de que no hay colaboración entre mujeres, porque sigue siendo en muchos casos un objeto de mofa, ¿no? Porque prácticamente cuando una persona empieza de repente a molestarse por algo, le dice, mira, tú ya estás menopáusica. Entonces hay ciertas bromas que todavía siguen encerrando ese concepto como de que es algo malo. Eso por una parte, y por otra parte, pues porque realmente los síntomas cuando llegan, de la forma que llegan y sin conocimiento y sin preparación previa, pueden afectar la calidad de vida de la mujer. ¿Y cuándo debe empezar esa preparación? Cuando se le explica a una niña, por ejemplo, lo que es la menstruación, para cuando le tiene que venir, cómo prepararse, o en este caso las mujeres con un tiempo prudencial antes. Mira, yo creo que esto es algo que tenemos que empezar a hablar prácticamente desde el inicio de la menstruación. Y yo llevo la consulta de adolescencia, no la de menopausia, pero sí la de adolescencia en Hospitalet. Y ya cuando empiezo a ver factores de riesgo en esa mujer, prácticamente en ese transitar de la niñez a la vida de mujer, es donde ya prácticamente empiezo a prepararles y hablarles de muchas cosas. Por ejemplo, y lastimosamente, la obesidad es un problema muy grande en Canarias. Entonces, si yo empiezo ya a ver desde la adolescencia eso que puede llegar a ser un problema en la menopausia para ella, se lo explico y le digo, mira, esto hormonalmente te puede traer muchos trastornos a la larga y es importante que ahora tomes las riendas del asunto y cambiemos ese estilo de vida y cambiemos la alimentación y hagamos de que a futuro no tengas trastornos ni a nivel fertilidad ni a nivel menopausia. Entonces yo creo que es un recorrer a lo largo de la vida. ¿Y cuándo comenzamos a notar esos primeros síntomas que nos pueden dar indicios que estamos en esa premenopausia?
Bueno, a lo que llamamos climaterio en realidad, ¿no? Porque mucha gente lo encierra en un conjunto. El término menopausia parece que es porque, mira, he empezado con los trastornos de la regla, pero como bien decían en el concepto que ustedes acaban de exponer, la menopausia es ese año entero sin regla. El climaterio o perimenopausia son una serie de trastornos que vienen sucediendo entre 3 y 5 años antes de que comience la menopausia. Estos trastornos pueden ser desde trastornos con la regla, ¿vale?, que suelen ser los primeros en aparecer, alteraciones menstruales que vienen, por ejemplo, por defecto, como me falta la regla 2-3 meses, o las reglas son más escasas, o de repente empiezo a tener 2 reglas juntas. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo. Y luego hay otra serie de síntomas, como que me siento más irritable, tengo un llanto fácil, antes no me pasaba esto, ahora estoy más sensible, y bueno, también lo típico, lo conocido, los sofocos, la sudoración, los despertares nocturnos, el insomnio, ese tipo de cosas pues pueden estar relacionadas. Si bien es cierto que en realidad es un perfil hormonal, una analítica, la que nos ayuda a saber si realmente estamos en esta etapa, porque muchas veces hay problemas a nivel de tiroides que se confunden con la menopausia y en realidad no son menopausia. Entonces hay una serie de cositas que tenemos que descartar con la paciente. Además, una etapa que puede ser peligrosa a la hora de mantener relaciones sexuales porque puede haber riesgo de embarazo, ¿no? Eso, y me agrada mucho que toques el tema porque esto es uno de los mitos. Si yo estoy en la perimenopausia no me voy a quedar embarazada. Esto es una de las cosas que muchas pacientes me lo dicen en la consulta y no es así. La perimenopausia es una etapa de riesgo de embarazo. Otra cosa es que el embarazo llegue o no a término, porque muchas veces cursan con abortos. Sin embargo, claro que es una época de riesgo de embarazo y la mujer tiene que seguir tomando precaución en este sentido. Entonces, ¿cuándo se determina que ya estamos en periodo menopáusico? ¿Cuándo ha pasado ese año completo sin regla o todavía hay que tener determinadas precauciones? No, cuando ha pasado ese año completo sin regla ya podemos decir que la paciente está en periodo de menopausia y ahí pues prácticamente le decimos a la paciente que en cuestión de embarazo no hay peligro. Sin embargo, como hablabas también de relaciones sexuales, pues también es uno de los motivos frecuentes de consulta. La sequedad vaginal por la disminución de los estrógenos hace de que esa relación con la pareja empiece a tener pues ciertos disturbios porque la mujer rechaza, hay una disminución de la libido también, aunque la disminución de la libido en la mujer, por ejemplo, tiene muchos factores, no solamente la parte hormonal, sino que viene asociado también a esa parte psicosocial, de que me siento menos mujer, empiezo a tener ese periodo de estrés de qué van a decir mis amigos, mis amigas, la familia o mi pareja. Entonces empieza la mujer misma a castigarse, porque somos muy buenas para eso, por cierto, y entonces empieza todo ese periodo de estrés pues a disminuir también la libido. No solamente es la cuestión hormonal, porque la libido en la mujer depende de muchos factores. Entonces son cosas que también hay que tratar y hablar con la mujer en la consulta, y son cosas que tenemos que hablar entre nosotras también. Claro que sí. No solamente... y los sofocos me imagino que son difíciles de llevar en épocas como esta, en ola de calor, pero los sofocos son iguales en todas las mujeres, todas padecen sofocos. No. ¿Hay tratamiento para eso, doctora? Hay tratamientos. Es importante valorar los factores de riesgo de la mujer. Entonces, los tratamientos pueden estar basados, por ejemplo, en cosas naturales o pueden estar basados en pautas hormonales. La gente le tiene mucho miedo a las hormonas, pero en realidad las hormonas son nuestras aliadas. Las mujeres somos hormonas. El funcionamiento de nuestro cuerpo depende de hormonas. Cuando llega la menopausia notamos incluso una disminución incluso de la elasticidad de la piel, notamos una caída del cabello. Todo ese tipo de cosas pueden ser mejoradas con hormonas. Obviamente hay que valorar los factores de riesgo de cada mujer. Tenemos, por ejemplo, los fitoestrógenos, los compuestos que vienen a base de soja o de plantas naturales como la Simicífuga racemosa o la macandina, que también están indicadas durante la menopausia. Entonces todo dependerá de la calidad de vida que tenga la paciente. Si su calidad de vida se ha mermado muchísimo en el trabajo, en la familia, etcétera, y con la fitoterapia no vamos bien, pues habrá que plantearse un tratamiento hormonal que además tiene muchos efectos beneficiosos añadidos. Bueno, pues todo nos ha quedado un poquito más claro después de su intervención. Lucila Baeta, ginecóloga de Hospiten Belví, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. No, les agradezco a ustedes por haber tocado el tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación.